Señoras y señores, sean bienvenidos a un video más acá a YouTuberos Salvadoreños. Te saluda Chepe Tuber, acompañado de Diego. Y estamos justamente aquí camino a San Vicente, donde va toda la gente. No, no es cierto, ya estamos En San Vicente. Y ya estamos en La Joya y allá está el mero patechucho. Y a mí no me vas a incluir, baboso. ¿Cómo no? Claro que sí. Ah, bajo. Estamos... Es que ya habíamos visto que iba a frenar, entonces dijimos, vamos a hacer el intro aquí. Exactamente. Así que ahí vamos con Tocho Morocho. Ahí saluda a nuestro amigo de Tocho Morocho. Te digo, ¿quién no grabó a un Torogos? ¿Quién? Yo, por ir grabando las llantas del carro. Ah, desgraciado. Pero mira, ya vamos hasta allí nuestra security. Ahí llevamos la escolta, ya va. Saludos a usted. Ahí ¿verdad? estamos, saludos. Así que bienvenidos a esta aventura con el youtubero 4x4. ¡Vámonos, Chile Verde! Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. El Salvador. Diego, ¿Qué onda? ya merito llegamos. Que es parte de muy lejano, no comprenden. Ya merito llegamos. Nee. Caminando por las calles de mi bello El Salvador, conociendo y enseñando que mi país es un amor, siempre llevando para ti. Diego, Yeah. ya merito llegamos. Que es parte de muy lejano, no comprenden. Ya vamos diciendo que ya merito llegamos. A 3 vueltas de Perico y ahí había una lora y 3. Y allá está una Y manada. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. Como tú no hay dos, mi bello El Salvador. Soy salvadoreño de corazón, de corazón. Diego, ¿ya llegamos? Sí, José, ya llegamos. ¡Sí! ¡Ya llegamos, Diego! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! La joya sísmico. ¡Jason! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos, Jason! ¡Jason! ¡Ya llegamos! Ya llegamos al área protegida. El área protegida, Y la Jason. nueva presentadora del youtubero está acá. ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Bienvenida al staff. ¿A dónde estamos, Andrea? Bueno, nos hemos desplazado a un área natural protegida, el bosque La Joya. Bueno, ¿y qué podemos encontrar acá o qué podemos hacer? Bueno, acá son más de 1000 hectáreas. Acá podemos hacer senderismo, podemos bañarnos en algunas pozas, que espero que ya vengan preparados. Yo ya traje calzones. Yo traje bikini. Ajá. Este día lo que vamos a hacer es más que todo senderismo, que puedan conocer cómo es el bosque y también que se puedan dar un rico baño. Así que, Pues vamos para allá. ¡vámonos! Estamos acá en el área protegida El Sisimico, perteneciente a La Joya. Y estamos acá con nuestros amigos que nos van a ilustrar qué es lo que vamos a encontrar acá. Dígame. Bueno, aquí en el área natural protegida La Joya, primero tenemos un bosque secundario, no es primario. Tenemos un bosque secundario que surge a raíz de la guerra, ¿no? Y después de los acuerdos de paz comenzamos a luchar para que obtener este bosque. Esta era una hacienda ¿Sí? de Pío Romero Bosque, que en su tiempo aquí reproducían muchas cosas como el añil. Tenemos dentro de lo que es el bosque, hay
pilas, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? ¿Pozas? Cosas, o sea, piletas donde se producía el añil. El añil. Los obrajes. Los obrajes. Y tenemos acá lo que son Acá vestigios de la guerra. Vestigios de la guerra. Esta es una bomba. De 500 libras, ¿verdad? 500 libras. Y tenemos allí también otros vestigios que ustedes han encontrado con el tiempo. Aquí tenemos, sí, de cosas indígenas, de lo que los indígenas donde trabajaban, tenían sus piedritas donde hacían molían sus pimientas y todo eso. Allá Y estos tenemos, son los fósiles también, ¿verdad? Esta es parte de los fósiles de indígenas. Ahí tenemos de las cositas que hacían de barro. Acá tenemos algunos, como por ejemplo dice, los gigantes del Sisimico. Estos son fósiles, ¿verdad? Fósiles, sí. ¿Qué nos puede decir, maestro? Esto es la historia de lo que fue, ¿verdad? Los antepasados. Ok. Como acá pueden ver, hay algunos Restos. restos de las especies de animales que habitaron hace 1.8 millones de años. ¿Qué tipo de animales son los que se han encontrado Bueno, fósiles? estos más grandes, esa que fue, ¿Sí? era supuestamente está identificado que fue de un oso perezoso gigante Ah, que medía más de 6 metros. wow. La ilustración está ahí de los animales que existieron En esta... en esa era, Ah, ¿verdad? Paleontológica. Sí. Hacerlo. ¿sí? Entonces acá se encuentran restos de ese Oso perezoso. oso perezoso gigante, de un tipo mamut que Ok. existió, de una tortuga gigante y de algunos otros animales. Y aquí estamos ya con el grupo que nos va a acompañar en esta caminata. Andrea nos ha dado la oportunidad de coordinar con los guardabosques. Así que si usted quiere acampar, Andrea, hay que hacer la gestión pertinente. ¿A dónde? Así es, los permisos se tramitan por el Ministerio de Medio Ambiente debido a que toda esta área es protegido por dicho ministerio. Es un bosque virgen, por qué no decirlo, un pulmón del departamento de San Luis. Bueno, así que acompáñenos acá a todo el grupo que vamos a caminar. ¿Por cuánto tiempo? Unas 2 horas. Unas 2 horas, así que esta pancita, señores, ya va a desaparecer. Voy a venir así de palito. Así que nos vemos allá en las siguientes imágenes, acá en el youtubero salvadoreño. Estoy orgulloso de mi nación, aunque me vine a la USA, lo traigo en mi corazón de Sonsonate a la unión. Mi bandera azul y blanco le compuse una canción. Estoy orgulloso de mi nación, aunque me vine a la USA, lo traigo en mi corazón de Sonsonate a la unión. Mi bandera azul y blanco le compuse una canción. ¿Cómo funciona alquilar estas casetas? Eso es a través del Ministerio de Medio Ambiente. Ok. Se tienen que tramitar los permisos en esa área que nos encontramos, se pueden hacer fogatas. Incluso acá ellos han sembrado una especie de árboles, los cuales son madera bastante fina y cara. Si me ayuda ahí el compañero a explicarle más detalle. ¿Qué tipo de árboles? Se ha sembrado comúnmente con una Funera calderoni. Es de una especie de madera que los antepasados, según la vendían por poca edad que les daban, sin saber el valor que en realidad tiene. Entonces empieza como a fundir de vuelta la cultivación de esta especie. ¿Cómo se llama? Funera calderoni. ¿Y qué es lo especial de esa madera? Que el acabado que tiene, lo que es más que todo el corazón, tiene un acabado que es bien Especial. y bien bonito. Adentro de estas cabañas que estamos observando,
No hay camas, ¿verdad? No. Solamente es para protegerse de los Sí, animales. y cada cabaña tiene su baño, su regadera, lavamanos y su inodoro. Ah, ok. Entonces, el precio por pasar un día acá, ustedes no lo tienen, ¿verdad? No, ya eso se maneja directamente Con el ministerio. Con el ministerio. Ok. Sí, un dato curioso que veo es que estas habitaciones están alimentadas por medio de energía solar. Veo que hay un panel solar en la parte trasera de la cabaña. Vamos a verla. Entonces se puede decir que pueden disfrutar de la luz solar, ¿verdad? Y aquí podemos observar. Así que esto es parte del circuito ecológico turístico de aquí de la zona, ¿verdad? Sí, en esa área se pueden crear más de 17 caminatas, depende la necesidad del turista. Si quiere caminar todo el día, pues todo el día hay caminatas para poder subir cerros, tener una vista panorámica al volcán, incluso a la ciudad de San Vicente. Era bonito, poco loquito, pero con mucho orgullo ese es mi pulgarcito, mi gente, yo los ubico. Vengo del Chaparrati, que soy el nuevo raperito de la libertad. Aguachapán, ando aquí en Miami repartiendo el pan de Tiusulután. Dentro de la caminata puedes apreciar, si tienes suerte, algunos pájaros o el cantar de alguno de ellos, aunque no los puedas ver. Las rutas de senderismo son varias. En esta oportunidad hemos elegido una que lleva 2 horas de caminata. Además de eso, te recomiendo que traigas zapatos para terreno barroso o con piedra, para que evites que puedas caerte de manera innecesaria. También puedes auxiliarte de un bastón. También no olvides llevar agua y alimento, lo más liviano posible, porque te va a tocar un trayecto donde tú tienes que llevar tu propia alimentación y la ropa que vas a utilizar para bañarte. Los senderos están debidamente señalados con flechas como estas. ¿Qué hemos llegado? Este se maneja como un punto de liberación de fauna. De aquí se han liberado varios mamíferos como tepecuintes, tacuacines, osos, aves como lechuza, gavilanes. Y de todo eso se maneja más que todo por el acceso que tienen ellos a la comida. Hay árboles frutales y tienen cercanía a el agua. Orgulloso de mi nación, aunque me vine a la USA, lo traigo en mi corazón de Sonsonate a la unión. Mi bandera azul y blanco le compuse una canción. Estoy orgulloso de mi nación, aunque me vine a la USA, lo traigo en mi corazón de Sonsonate a la unión. Mi bandera azul y blanco le compuse una canción. ¡Llegamos! ¿A dónde, Jason? No sé a dónde, pero llegamos. ¿Cómo se siente? Sentado, me siento sentado. Ahorita se acaba de sentar, ¿verdad? Es el lugar donde, según nuestra modelo, Ella se va a bañar. Ah, era parte del paquete. Era parte del paquete. Vamos, saquemos los trajes de baño. Yo me voy a ir a chulonear, Jason. Ok, démosle. Démosle, let's go. Vamos, Jay. Ya llegamos, Jason. Aquí a la posita, que no sé cómo se llama. No sé cómo se llama esta posita, pero está bien rico acá. Está tibiecita, está rica. Pruebe el agua, pruebe el agua. ¿Alguna vez usted había visto cómo se bañan los osos? Pues así es como se bañan. ¿Qué tal? Después de una caminata, vale la pena. Más que este chorrito se ve bien bueno, ¿verdad?
Este chorrito se ve bien bueno. Pero vamos a lavar el lente porque... Sí, está tibia. ¡Ahí viene Diego! ¡Vamos, Diego! Pero miren, así nos estamos divirtiendo acá juntos, ¿verdad? Después de esta travesía, ¿verdad, Diego? Buena, rica y barata. Cabal, saludos a William ahí. Saludos. Barato. Si no te has hecho un masaje en catarata, no sabes lo que No sabes lo que te estás perdiendo exactamente, ¿verdad? Entonces aquí estamos justamente en... hidromasaje, este es el lugar. No, hombre, ¿ya le están haciendo masaje? ¿Ah? ¿Ya le están haciendo masaje? Este es hidromasaje. No, pero los pescaditos abajo. está buena. Está buena. Vamos a probar. Gente, vamos a probar el hidromasaje acá. A ver si no me baja la calzoneta. Uy. Rico. Así que usted tiene que venir a esta caminata. Pueden contactar. Aquí le vamos a dar en la descripción el número del departamento de acá, de Sisimico, La Joya, que es una reserva exclusiva, ¿verdad? En la cual usted puede venir a echarse esta caminata, echarse y venir a disfrutar de esta cascada, ¿verdad? Así que aquí en la pantalla va a aparecer el número y en la descripción también se la vamos a dejar. ¡Jason! Espérate que ahorita Jason está en la nube. Voló. ¿Se nos fue? Se nos fue. ¡Ah, qué rico! Y fue, mami. Tiene buena presión. Va a ser como te llama. ¿Ah? El 1.20. El 1.20 de Chepe. Es que me voy levantando y la cambio. Por el youtubero Salvador. ¡Espectacular! Ey, es cierto, bien buena narrada que nos saltan. Sí. Acaba de pegar aquí cabal en la quintinilla con la piedra, por eso se vi la cara. Queriendo hacer unas tomas de acá, ¿no? Ey, no, hombre, pero mira, Hidromasaje, mira. buenísimo, ¿verdad? Esa toma quería hacer, pero no me salió. Maestro, pruebe eso. Pruebe eso. Vaya, pruébelo, maestro. Ya a ver, no, hombre, no me va a arrepentir. No, hombre, si aquí es seguro, aquí no hay nada hondo ni nada. Si hasta los abuelitos pueden venir a bañar acá. Se relajó demasiado, Jason. Se relajó demasiado, Jason. Sí, te escuché. Bueno, también tenemos a la otra chica de acá de la alcaldía que también nos va a acompañar. ¿No es de la alcaldía? ¿Y de qué son ustedes? Vaya, entonces, ¿qué están estudiando ustedes? ¿Ah? Idiomas, sí andan haciendo sus horas sociales en la alcaldía. Miren, yo no había entendido realmente que, yo pensé que eran de la alcaldía, pero no, ¿verdad? La hora social, ¿y en qué idioma te están destacando? ¿Y solo inglés? ¿Cómo te le bu? Très bien, merci. ¿Qué tal eso? Je ne parle pas bien le français. Eso. Entonces, mira, el Diego también se está.
Le Petit va. La niña. Vete para atrás. Vete. No se va, tranquilo. No, es que yo soy bien delgadita y todo, por eso yo puedo poder. Ah, pues aquí está este que es Va. más moderada. Ah, Este es más suave. y ya llegó la hora de... ¡La engordación, Jason! Y aquí estamos, mira, ya con nuestro almuerzo. Gracias a nuestro amigo, Ajá. ¿cómo se llama? Tano 503, he aprendido a... A comer así, Ujú. en los ríos. A ver que es nuestro almuerzo improvisado. Después de una buena y merecida bañada, da hambre. Y realmente da ganas de hacer esto, mira. Cabal. Pero enséñanos ahí cómo lo hace. Jason, ¿qué pasó, Jason? Jason, ¿qué pasó? Me recordaste a Tano. Increíbles caídas, espectaculares. Pero no deje de grabarme. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Decía él. Así que eso es Ajá. narraciones espectaculares. Narraciones espectaculares. Vale, dele ahí. Mira. No, hombre, sí está rico, ¿eh? Está bueno. Miren, ¿quiénes de ustedes han comido atún así como Jason a la orilla de un río? Déjenlo en la caja de comentarios, ¿verdad? A ver si usted se ha venido a turistear a un río de local y echándose unas tortillitas con un rico, delicioso sardina. ¿Verdad? Entonces, allá tenemos a la modelo. Salude, hija. Salude, gracias. ¿Verdad? Ya tenemos a la otra modelo. ¡Ey! Andrea, ¿usted se va a bañar o no se va a bañar? Vaya, vaya, más le vale. Y bueno, pues nosotros hemos disfrutado una deliciosa tarde, ¿verdad? No solamente por la comida, sino por estas ricas aguas, Jason, que un buen masaje, vea aquí. Entonces Jason está sin palabras ahorita, miren nada más, miren no comer, que les dé chilate. Así que seguimos con estas imágenes, ¿verdad? Ya disfrutando nuestros sagrados alimentos. Y bueno, señores, ya vamos de camino, Jason, ¿verdad? Sí, ahorita ya vamos a cerrar este video y luego, si Dios lo permite y las condiciones, vamos a ir a conocer los infiernillos acá en San Vicente. Así que estén pendientes del próximo video acá en el youtubero salvadoreño. Adiós. Soy youtubero salvadoreño.